Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jeremías Lachman, soy investigador de la Facultad de Ciencias Económicas. El proyecto que vamos a presentar ahora se titula Nuevas oportunidades y desafíos productivos en la Argentina. Y en particular son los resultados de una encuesta a empresas que desarrollan productos y servicios para la agricultura y la ganadería de precisión. Este trabajo lo realizamos al interior de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, proyecto que estuvo liderado por Andrés López y por Roberto Bizang, ambos investigadores de la facultad, y contó con la colaboración de gente de INTA Manfredi y también del Ministerio de Producción de la Nación, con quienes nos estuvimos reuniendo en una primera vuelta preliminar y también lo vamos a seguir haciendo para discutir y profundizar mucho más los resultados y las implicancias de esta encuesta. Lo que nos convoca entonces a esta presentación y en particular a desarrollar esta encuesta está vinculado a conocer cuáles son los factores detrás del desarrollo productivo que inciden en las empresas de este sector. Y en particular queremos hacer un énfasis y un foco central en los determinantes que inciden en la dinámica innovativa de estas empresas, puesto que consideramos que la innovación es un elemento central y angular para promocionar el crecimiento y el desarrollo de estas actividades, con gran potencial, como vamos a ver en los resultados. Los objetivos de la encuesta estuvieron dirigidos a lograr poder realizar una primera caracterización de las empresas que llevan a cabo sus tareas en esta área y particularmente en ubicar las oportunidades para el crecimiento de estas empresas. De este modo consideramos que los resultados de la encuesta contribuyen a generar una primera descripción general del sector. Después también pudimos identificar cuáles son los principales logros, rutinas y el personal, los recursos humanos empleados para las tareas de innovación. Y por último también buscamos contribuir a la identificación y obviamente a la posterior propuesta para la superación de los obstáculos que enfrentan estas empresas al crecimiento. En primer lugar, pudimos hacer una caracterización de las empresas de este sector en tres ámbitos distintos. El primer segmento de empresas podría estar agrupado dentro de lo que se conoce como firmas de agropartes de precisión, que serían todas aquellas que realizan equipos que van a estar comercializando a usuarios finales o a fabricantes de maquinaria agrícola, que suelen tener una trayectoria temporal relativamente más antigua que el resto de las empresas, y como trayectoria tecnológica, si se quiere, de fondo, son firmas que están mucho más vinculadas a conocimientos propios de las ingenierías, de la ingeniería electrónica y la ingeniería mecánica. Y también una distinción en relación a las otras dos empresas son firmas por lo general de mayor tamaño, esto tanto en términos del ingreso, de la facturación anual, como también del empleo que generan. Y por otro lado, las empresas de servicios basados en conocimientos, en agricultura de precisión, que abreviamos SBC en AP, y las empresas también de servicios en rubros más generales que llamamos AgTech. Las primeras, las empresas de servicios basados en conocimiento para agricultura de precisión, serían aquellas que van a prestar servicios que van a estar particularmente enfocados a procesos productivos que se llevan a cabo en las explotaciones en el agro, ¿no? Tanto en el agro como en la ganadería. Y por otro lado, las firmas de AgTech serían aquellas que brindan servicios también por lo general ligadas a plataformas de TICs o dentro de un formato digital, digamos, que van a prestar estos servicios a distintas eslabones de la cadena, ¿no? No simplemente a firmas que desarrollan a firmas de explotaciones agropecuarias. Más allá de esta distinción, estos dos grupos de empresas tienen un origen temporal bastante similar, que es más reciente que aquellas de agropartes de precisión. Suelen contar como trayectoria tecnológica de fondo
los conocimientos en ciencias de la informática, ciencias de datos, inteligencia artificial y demás. Suelen tener un menor tamaño, ¿no? Tanto en términos de la facturación como en la generación de empleo, aunque suelen estar suelen ser un poco más intensivas, si se quiere, en innovación y desarrollo. Por lo menos suelen destinar una proporción mucho mayor de sus empleados a estas tareas de investigación y desarrollo. Para ser un poco más sintético y pasar ya más rápido a las conclusiones, voy a describir y voy a comentar muy por arriba algunos de los resultados que fuimos obteniendo a lo largo de la encuesta. Primero, hay cierta caracterización que se hizo a partir del tamaño de las empresas en términos de la facturación de las mismas. Después, obtuvimos datos acerca del personal total empleado, donde, como mencionábamos al principio, las firmas de aeropuertos de precisión tuvieron en promedio mayor cantidad de empleados que el resto de las empresas, aunque la tendencia general de los tres grupos fue positiva. Obtuvimos resultados en base también a la estructura y a la composición de la cartera de clientes de estas firmas, y también en relación a las exportaciones, donde un hecho que la verdad nos llamó la atención, vimos que entre el 40 y el 50% de las empresas de los tres grupos habían exportado por lo menos de forma esporádica entre el 2014 y el 2017 alguna parte de su producción, aunque en términos generales, de vuelta en términos generales, hay excepciones, la gran mayoría de estas empresas exportaban una proporción muy pequeña de sus ingresos. Obtuvimos resultados también en base a los logros, protección de las innovaciones y las fuentes de financiamiento. Vimos que el 65% de las empresas de agropartes de precisión comercializan innovaciones desarrolladas por ellos mismos, y el 35% restante serían empresas que comercializan productos desarrollados por terceros, muchos de ellas productos importados. Y por otro lado, el 100% de las empresas de servicios tenían algún tipo de logro en innovación, aunque entre el 25 y el 30% de ellas eran innovaciones que todavía no estaban colocadas en el mercado. Después, entre el 80% en promedio de las empresas recurrieron a algún mecanismo de protección formal de las innovaciones, y el 95% recurrió a mecanismos informales, siendo dentro de estos mecanismos informales la fidelización de los clientes y buscar de llegar primero al mercado los instrumentos más utilizados. Después obtuvimos información en relación a las fuentes de financiamiento de las innovaciones. Vimos que los organismos públicos nacionales, en particular los fondos del FONTAR, FONSOFT y ANR, fueron los más importantes. Después, para las firmas de AgTech, los fondos percibidos a partir de aceleradoras también fue muy importante. Y gran parte de las empresas de agropartes precisas tuvieron también que utilizaron fondos propios para financiar sus innovaciones. Obtuvimos resultados en base a las rutinas en innovación, y estas rutinas estaban vinculadas a las actividades realizadas por las empresas al interior de ellas mismas. Después, en relación a las de información que consultaban para desarrollar estas innovaciones, y en relación a las vinculaciones con terceros, tanto con otras empresas privadas como con otros organismos de ciencia y tecnología del país para desarrollar estas innovaciones. Obtuvimos también resultados en términos de los recursos humanos involucrados para las innovaciones. Después, pasando a la parte de obstáculos al crecimiento, si bien habían diferencias entre las firmas, encontramos que en términos generales los obstáculos identificados en los usuarios de estas tecnologías estuvieron asociados hacia las desconfianzas por parte de productores agropecuarios a incorporar estas nuevas tecnologías, a la no comprensión de los potenciales beneficios de estos usos, y también identificaban los empresarios de estas empresas falta de conocimientos tecnológicos en productores, como otro de los obstáculos. Y después, en relación a los obstáculos más vinculados a la coyuntura y a la estructura del país en particular, vimos que la carga tributaria, la falta de financiamiento barato y la macroeconomía inestable eran factores que incidían fuertemente
como obstáculos al crecimiento. Y pasando directamente a las conclusiones, se puede destacar que este sector, los 3 grupos de firmas, tuvieron una particular performance positiva en los años entre 2014 y 2017, que fueron los años donde más se focalizó la encuesta, tanto en términos de ingreso como en términos de empleo, y esto en particular, esta performance positiva suele ser más, se puede destacar aún más si se lo compara con el resto de la economía nacional. Vimos que hay amplias posibilidades de exportación por parte de estas empresas, aunque estos vínculos con mercados extranjeros es todavía un poco incipiente, dado que gran parte de estas vinculaciones son esporádicas y que ocupan bajos términos porcentuales si se lo compara con los ingresos totales que estas empresas perciben. Después hay un claro perfil innovador, tanto en las empresas de servicios como en las empresas de agropartes precisas. Quizás las empresas de servicios un poco más orientadas hacia el desarrollo de conocimientos científicos y las empresas de agropartes más basadas en ingenierías, en electrónica y en mecánica. Quizás parte de las innovaciones también pasan por mejoras en procesos productivos y en mejoras incrementales de productos que ya están comercializando. Vimos que las vinculaciones con terceros, con otras empresas y con otros organismos de ciencia y tecnología, como por ejemplo el INTA, fueron muy importantes para gran parte de estas empresas. Y después, en relación a los obstáculos, lo que veníamos comentando recién, quizás estudiar y profundizar un poco más en los obstáculos al crecimiento es lo que más nos va a permitir proponer distintos instrumentos de política pública, y estos se podrían pensar en 2 planos diferentes. Por parte de los usuarios de estas tecnologías, vimos que hay mucho para hacer todavía, de modo tal que haya una mayor incorporación local de estos productos y servicios desarrollados. Y esto se podría lograr a partir de distintos programas vinculados a las capacitaciones, a la promoción impositiva para la compra de estos equipos o servicios, y así como también una mayor divulgación de los beneficios tanto económicos como agronómicos derivados del uso de estas tecnologías. Y por último, las políticas públicas también podrían estar orientadas hacia factores que incidan directamente en la competitividad de las empresas que desarrollan estos productos y servicios. Claramente generar un ambiente de negocios más positivo, con más estabilidad macroeconómica y menor carga tributaria, sería uno de los factores obviamente más deseables. En el corto plazo parece algo difícil de conseguir. De todos modos, podrían haber distintos tipos de políticas que busquen promocionar las exportaciones, tanto a través de mecanismos financieros como a través de instrumentos no financieros. Y también vimos que hay espacios para el cofinanciamiento de recursos humanos en innovación. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.